Hola, muy buenas noches, muy bienvenidos a la trama de esta noche. Una noche especial en la que nos vamos a meter en el Papa político y vamos a responder las preguntas, las intrigas, las dudas que hay sobre la verdadera influencia política del Papa Francisco en la política argentina. ¿Cuánto influye el Papa en la política argentina? ¿Cuánto está al tanto? ¿Cuán vinculado está Cristina Kirchner? ¿Cuán vinculado está Alberto Fernández? Quienes conocen al Papa político suelen decir que a Francisco le hubiera gustado ser Perón, en lugar de ser el jefe de la Iglesia Católica. Estos son los que tienen años de bergoglismo. Como fuere, lo cierto es que son muchas las intrigas políticas que giran en torno al Papa. Por ejemplo, ¿es Francisco un Papa peronista? ¿Estuvo detrás de la reunificación del peronismo cuando el peronismo estaba en el llano? ¿Es cierto que quiere lanzar una escuela de liderazgo político en la Argentina? Es una versión que circula. ¿Es Juan Grabois su hijo político o se arroga una cercanía que en realidad no tiene? Durante el conflicto de la toma de tierras, durante este año de pandemia, Lilita llegó a decir que el Papa estaba detrás de las usurpaciones, sugiriendo que estaba detrás de los movimientos sociales, que muchos se alinean con el Papa, y de su propio ahijado, que fogoneó la toma del campo de la familia Echevere. Lo podemos escuchar. Mirá. ¿Quiénes son los que mandan a ocupar terrenos? Los grupos de la Cámpora, grupos de izquierda, grupos vinculados, incluso amigos del Papa, que toman tierras. Fuerte lo que dice Lilita, grupos vinculados al Papa que toman tierras con el aval del Papa, ¿no? También el Papa durante este año llegó a relativizar, un poco en la tradición católica, la propiedad privada, ¿no? Como un derecho secundario, un derecho natural secundario. Esto es lo que dijo en algunas declaraciones, discursos, incluso lo sugiere en una de sus encíclicas. En todas sus intervenciones públicas, Francisco suele negar su intervención directa en la política argentina. Lo acaba de hacer en una carta que le escribió a unos exalumnos de una escuela en Santa Fe y dijo algo así como: no estoy al tanto de todo lo que pasa allí en detalle. Escribió porque los alumnos preocupados les decían, preocupados por el tema del avance de Cristina Kirchner sobre la justicia argentina y sobre el ataque al sistema republicano. Entonces Francisco le responde esto. Sin embargo, hay un video que se filtró de una visita que hizo el peronista Emilio Monzó al Vaticano en marzo y que revela que ese desapego que el Papa digamos, traduce o dice cuando le preguntan, no sería tan así. Mirá este video, porque mira, una cosa es que te digan el Papa influye en la política o el Papa sabe cosas de la entretela política argentina, porque te lo cuentan muchas veces los políticos con quienes los periodistas políticos hablamos. Y otra cosa es ver este tape, mira. Vos sos un hombre de consenso. Nunca aprovechás la división para vos, siempre buscás de unir. Que Dios te conserve eso. En diputados vos hiciste una carrera brillante con esto. Por ahí nadie te lo va a agradecer. Yo te lo agradezco, porque eso es hacer la patria. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es lo que necesitamos. Argentinos que hagan un... Gracias. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que Dios los bendiga. Bueno, esto que ves sucedió en marzo y es muy interesante porque el Papa lo ves en el día a día de la política. Sabe que Monzó, que era el presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Macri, bueno, tejió, le dice, sos un hombre de consenso y nadie te lo va a agradecer, ¿no? Esto es un poco porque Macri salió a criticarlo varias veces a Emilio Monzó. También es una crítica hacia Macri. Es interesante verlo y escucharlo, ¿no? Está la figura de Juan Grabois también en torno al Papa, cuán influyente es, cuán cercano es. La realidad es que Juan Grabois divide a la Iglesia. Por un lado, Grabois es criticado por fomentar la grieta, pero otra parte del episcopado lo apoya por su mirada social. Francisco tuvo un rol muy importante durante la negociación con los acreedores, con los bonistas privados, y así lo blanqueó el presidente Alberto Fernández cuando lo llamó, después de que se concretó la negociación, para agradecerle su apoyo en este diálogo y en esta negociación con los bonistas que duró, como te acordás, muchos meses a lo largo del año. A lo largo de este año de pandemia, el Papa se refirió muchas veces
a la necesidad de reordenar la arquitectura financiera del mundo y a reconsiderar el papel de las instituciones económicas y financieras que deben responder al rápido aumento de la desigualdad, así lo dice, de la desigualdad entre los súper ricos y los permanentemente pobres. El discurso más resonante en ese sentido fue en Naciones Unidas. Lo quiero compartir con vos. La pandemia nos llama, de hecho, a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. Puede representar una oportunidad real para la conversión, la transformación, para repensar nuestra forma de vida y nuestros sistemas económicos y sociales, que están ampliando las distancias entre pobres y ricos, a raíz de una injusta repartición de los recursos. Este es el tiempo propicio para renovar la arquitectura financiera internacional. También denunció un enorme saqueo de recursos en el sur del planeta. En uno de sus discursos vaticinó que había llegado el momento de una justicia restaurativa y que hacia estos países, digamos, con respecto a estos países, convocó a borrar la deuda de los países más frágiles, más pobres, sobre todo por el impacto grave de la crisis sanitaria, social, económica que afrontan después del COVID, ¿no? de la pandemia. Quienes conocen al Papa suelen definirlo así. Francisco es progresista en lo económico, pero conservador en el plano moral. Por eso, en octubre, sorprendió, vamos un poquito más rápido, cuando pidió una ley de unión civil para parejas gays. Sorprendió porque la Iglesia siempre estuvo en contra de estas uniones. Está el tema del aborto, en la Argentina debatiéndose, su eventual aprobación, la eventual aprobación del proyecto, le va a provocar a Fernández obviamente un enfriamiento de su relación con el Papa Francisco. El Papa escribió una carta contra el aborto legal que envió a un grupo de mujeres de las villas, de la Villa Rodrigo Bueno, la Villa 31, la de José León Suárez. Ahí el Papa se pregunta algo fuerte. Dice, ¿es justo alquilar un sicario para resolver un problema? Sus críticas hacia el aborto, que en esa línea nunca cambió, las acaba de publicar en el libro Soñemos Juntos, un libro que acaba de salir, aunque no habla directamente de la Argentina, pero bueno, es obvio que le pega por elevación a la Argentina. En este tiempo de pandemia, Francisco publicó a fines de septiembre su tercera encíclica, Fratelli Tutti se llama, Hermanos Todos. Así su nombre, que se mantuvo en italiano en todas las traducciones, es quizá la encíclica con más condimentos sociales, más condimentos económicos, de este Papa con un perfil político muy, muy marcado. Ahí el Papa se permite reclamar, ¿sabés qué?, una modificación del orden global. Considera que el siglo XXI es un escenario de debilitamiento del poder de los estados, sobre todo porque, él dice, la dimensión económico-financiera de características transnacionales tiende a predominar sobre la política. Bueno, vos sabés que el historiador Lori Sanata, que es columnista en La Nación, es un estudioso de la Iglesia Católica, un estudioso del peronismo. De hecho, dicen que ambas espacios tienen condimentos populistas. Diría que este discurso del Papa es una melodía que encaja con el discurso populista. La encíclica está atravesada por la pandemia del COVID, que nos atravesó todo el año, protagonista excluyente del 2020. La pregunta que se hace el Papa es simple y confluye en la que también se hace gran parte de la humanidad. ¿Cómo será el mundo después del virus? Una novedad poco conocida. Francisco sí está pensando en lanzar una escuela de liderazgo político en la Argentina. La trama de esta noche arranca de esta manera.